Gobernador asistente Sonia González, gobernador electo Luis Benítez Villalobos, Rafael Ortiz, presidente entrante del Rotary Club Asociación Catedral, Claudio Bullón, presidente electo del periodo 2020-2021, demás socios y compañeros y compañeras del Rotary Club Asociación Catedral, rueda interna del Rotary Club Asociación Catedral, en especial a mi señora esposa, compañeros presidentes del periodo que estamos dejando 2019-2020, de San Lorenzo Andrés Martínez, de Luque Samuel Bramante y de Coronel Oviedo Moisés Martínez. Muy buenas noches. Compañeros presidentes de los clubes rotarios del área metropolitana presentes que están asumiendo el cargo, demás compañeros rotarios familiares y amigos presentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hemos culminado un año en el que tuvimos muchas alegrías y aciertos, como ser la concreción de nuestro proyecto tan anhelado, el equipamiento del Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, que mencionó Benito, una de nuestras intercambistas que está aquí presente, que es Paloma Servín. Pido que se ponga de pie. Ella fue la que dio el puntapié inicial para que ese proyecto pueda ser, y yo creo que merece un aplauso también. Ella también, sin ser rotaria, ya tiene un Paul Harris que se le otorgó en honor a ese acto. Además de eso, tenemos la serie de capacitaciones que hemos realizado a lo largo de este periodo, que nos hizo merecedores del premio Frank Devlin por capacitación en las reuniones del club. También así fue un año de tristes pérdidas para nuestro club. Nos han dejado socios baluartes de nuestro club, el querido compañero rotario y compañero de viaje mío, Hugo Solalinde, y el apreciado compañero rotario Efraín Centurión, quienes han partido porque Dios lo quiso así, y para recordarlos pido un momento de silencio. Agradezco a cada una de las personas que colaboraron para que esta gestión pueda llegar a buen puerto y por ayudarnos a hacer la inspiración. Muchas gracias.